sobre este anuncio que hizo ayer el subcomandante Marcos. Pues ¿cómo lo tomaríamos, Manuel? ¿Como una jubilación? ¿Se jubila? ¿Se retira? ¿Deja de ser el vocero? ¿Deja de ser la imagen del EZLN? Pues eso yo creo que lo sabremos al paso del tiempo, sí. Paso el tiempo, sí. Porque pues así son los comunicados de Marcos, ¿no? Él ya se había retirado, de hecho, de la parte de la vocería, ya la había entregado, pero pues fundamentalmente había perdido incluso presencia cuando se daban algunos comunicados del EZ. Ha habido muchos durante la última parte del año pasado, ha habido algunos en este año, y pues como siempre, él yo creo que es el rey de la metáfora, ¿no? Es el rey de la metáfora y es un gran símbolo, ¿no? Que además parte, creo yo, sobre todo después del levantamiento en el 94, 95, sobre todo después de que se firmaron los acuerdos de San Andrés Larrainzar en el 96, los mensajes de Marcos fueron cada vez más metafóricos, ¿no? Difíciles de leer, y de entenderlo linealmente, primera, ¿no? de entenderlos. Y bueno, pues es el subcomandante Marcos. Se han escrito no sé cuántos textos sobre él, se han escrito varios libros, pero bueno, se publicó uno hace ya varios años que analizó a Marcos como fenómeno social, como fenómeno cultural, y era un libro crítico. Si bien yo digo que era un trabajo muy bien elaborado, vamos, en términos del análisis, de la metodología, de la prosa que usaba que seguía el autor en ese libro, pues era muy difícil de cuestionar, pero no gustó mucho a los seguidores del subcomandante Marcos. El libro se llamó precisamente Marcos Fashion y el autor fue el escritor Edgardo Bermejo, a quien saludamos esta mañana. Gusto en saludarte, Edgardo, buen día. Buen día, Ciro, buenos días a ti. Pues Marcos Fashion, quién sabe cuántos años después, Edgardo, por lo menos 20 después del levantamiento de los zapatistas, y cuántos años después de la publicación de tu libro. Pues los mismos, quizá un poco menos. Yo lo publiqué en el 96. En el 96. Van a pasar ya también 20 años. Y bueno, me imagino que habrás leído el mensaje del subcomandante Marcos ayer. Así es, lo vi al subcomandante ahora convertido en otro mito genial. Es nuestro nuevo mito genial. ¿Por qué nuestro mito genial, Edgardo? Porque él reconoce que lo suyo fue la creación de un personaje, ¿no? Y a mí me parece más, Ciro, que es una estrategia que se parecería a estos momentos en que una casa editorial de un autor de cómics decide matar al superhéroe en un momento que está a la baja en el rating para al rato resucitarlo. Uy. ¿No? O crear el hijo del personaje en cuestión, ¿no? Entonces, siento un poco que es, como siempre ha sido, desde, claro, con mucho talento y con mucha genialidad, pero creo que un intento por pues recuperar foro y audiencia y reflectores, ¿no? Tanto así, entonces, matar a un personaje que ya no estaba dando resultados, que ya no estaba dando mercado, y crear a otro que veremos cuál es. Pues sí, mira, se me ocurre un juego de palabras, es decir, podemos pensar que el subconsciente de la situación, pues emprende esta nueva transformación hacia el subgaleano, y el subconsciente del subconsciente está expresado en el texto. Le acabo de hacer una revisión y tiene 25 veces repetida la palabra muerte. 25 veces. 25 veces habla de muerte. Parece que, te digo, podríamos hacer analizar el subconsciente del subconsciente. Y palabras como esto. Dice, seguirá habiendo muerte para que haya vida, dice en el comunicado. O supimos y sabemos que para vivir morimos, dice también. Habla de la sangre de nuestros caídos, ¿no? Habla de... hay referencias pues a la muerte, a la sangre, a la vida, y yo creo que el tono es el mismo tono tanatológico que en su momento alguien que simpatizó con él mucho, y sin embargo también lo criticó Carlos Monsiváis, hacía referencia a ello. A Monsiváis no le gustaba esa parte en particular del discurso de Marcos, que por otra parte, por supuesto, tiene muy diversos talentos y atributos, y
Una prosa viva, pese ahora sí que al uso recurrente de ciertas palabras, términos, conceptos, una prosa fuerte. Yo ayer leí completo el comunicado, todavía lleno de simbolismos y con una gran fuerza expresiva, muy actual. Yo leí en tiempo presente este texto, Edgardo. Sí, no sé, de acuerdo, pero no creo, por ejemplo, Ciro, que hay una ausencia total de algún sentido autocrítico. ¿No te parece que seguir diciendo que los de arriba quieren asesinar al ZLN, lo dice textual, sí, los de arriba quieren asesinar, y de nuevo, la palabra vinculada a la muerte? ¿No te parece que está un poco ya en una retórica que no está dialogando con los nuevos contextos que rodean al país y a la relación del gobierno mexicano con el ZLN? No estoy de acuerdo, pero eso Marcos, si lo hizo una sola vez, lo hizo en el 94, 95, quizá en el 96. Ya cuando vino en el 2001 a la Ciudad de México, él ya tenía este discurso, ¿no? Sí. Además, bueno, pues en ese sentido es muy político. Los políticos no lanzan estos mensajes para hacerse la autocrítica. De acuerdo, pero por ejemplo, yo sí creo, por ejemplo, que uno de los grandes momentos en la historia de los discursos políticos del país ocurre en aquellos días de enero del 94. ¿De qué tenemos que pedir perdón? Y en donde en 12 días, estos 12 días que cambiaron a México, no como los 10 que cambiaron a la Unión Soviética, en esos 12 días hay que recordar que en menos de 72 horas, el subcomandante Marcos logró cambiar un discurso que arrancó todavía con una base retórica, digamos, marxista, revolucionaria, sí, al estilo latinoamericano, donde hablaba de revolución socialista y de toma del poder. 72 horas después encontró, con enorme genialidad, por supuesto, con gran tino, el discurso que habría de dar a nacer el fenómeno que ahora se mantiene vivo, así sea en esta nueva transformación. De verdad, fueron 72 horas en las que él logró comprender que no había más en el debate internacional, en la retórica revolucionaria del pasado, y transformarla hacia el tema indígena, pues fue un paso de enorme valor que hay que reconocer. Sí, sí. Hay que reconocer que detrás de todo, el tema de los derechos indígenas recuperó centralidad en el país, y aunque esté, digamos, constitucionalmente reconocido, sigue siendo un pendiente, por supuesto, de nuestro país. Bueno, y luego por ahí dice, es que la discusión, ¿no? Y allá arriba está o estás con Slim o estás con Azcárraga, Ricardo Salinas, ¿no? Ese toque del subcomandante Marcos, hasta el último en sus comunicados, si es que el de ayer fue el último, ahí se mantuvo, ¿no? Sí, y bueno, pues sin duda que digamos, él logró también en su momento ser muy hábil para utilizar las nuevas herramientas que en ese entonces eran un tanto novedosas de la comunicación y el internet, y ahora su transformación a las redes sociales. Pero sí creo que lo que hay detrás de esto es un relevo generacional del que no habla precisamente. Es decir, hay un cambio interesante en las estructuras de poder y de decisión dentro del ZLN, y yo creo que vamos a tener marcos para mucho rato más. Bueno, ¿relevante o anecdótico este mensaje en la historia de Marcos y del ZLN, Edgardo Bermejo? Perdón. ¿Es relevante o es un mensaje más anecdótico que al rato volverá a aparecer otro por ahí firmado por Marcos? Mi impresión, Ciro, es que la manera en que está estructurado el ZLN no permite una jubilación tan sencilla como la de Marcos. O si quieres, y siguiendo con el parangón, pues también hace cuántos años que ya Fidel Castro se jubiló, y sin embargo sigue ahí, ¿no? Bueno. Yo tengo la impresión de que no puede haber ZLN sin Marcos, y que lo del Zucaliano, pues es de nuevo una manera libre y casi poética, como tú dices, con la que él juega. Y hay que reconocer, en efecto, el sentido lúdico, poético, metafórico de la prosa de Marcos no es mi favorita. Quiero decir, en particular, frente a otros, creo que hay otros donde he logrado ser un poco más incisivo, pero sí, yo creo que tenemos Marcos para rato.
Bueno, tenemos Marcos para rato, dice Edgardo Bermejo, autor allá a finales de los 90, mediados de los 90 de aquel libro muy polémico, muy leído también, Marcos Passion, el escritor Edgardo Bermejo. Muchas gracias, Edgardo. A ti, Ciro, buenos días. Gracias. Bueno, duro ahí su crítica, dice, es como un superhéroe de cómic al que desaparecen porque ya no tiene mucho rating, ya no tiene muchos lectores.